89.9. Entorno de ritmos. Sonidos en primera fila. Con Gladys Rodríguez. Lo más destacado hasta el momento. Destaca Israel por una serie de conflictos también locales y a propósito de reformas, en este caso la reforma judicial impulsada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. De hecho, estarán en huelga al menos durante 24 horas los médicos israelíes. Ya comenzaron el paro de sus actividades este 25 de julio tras la ratificación de la ley de razonabilidad. La Asociación Médica de Israel anunció la huelga en todo el país excepto en Jerusalén, donde la escalada de enfrentamientos entre los civiles y la policía requiere de especial atención médica. Pero ¿qué es lo que pasa y qué es lo que se pretende, qué es lo que pretende Benjamín Netanyahu y los efectos de esa reforma judicial impulsada por él? Además, el tema de la ley de razonabilidad lo vamos a revisar con quien es periodista, además se ha especializado, y siempre lo consultamos por eso, en terrorismo islámico, se ha especializado en Medio Oriente, pero hoy queremos hablar de Israel, de su país, donde está Gabriel Ventasgal. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys, un placer. Gracias por estar con nosotros para entender este conflicto, que ya tiene varios meses, ¿no? Sí, de hecho se extiende durante 30 años, a decir verdad, porque lo que ocurrió fue que tú sabes que entre los abogados del mundo y en jueces del mundo hay dos filosofías. La filosofía conservadora, que dice que un juez tiene que dictaminar de acuerdo a la ley, y una filosofía más universalista que dice que la ley es importante, pero es más importante quizás el espíritu subjetivo de lo que está bien y lo que está mal. Entonces un juez universalista no va a dictar de acuerdo a la ley solamente, sino que va a inventar doctrinas subjetivas de lo que él piensa que está bien o está mal. Tenemos un problema en la comunicación, Gabriel. Espérate un segundo que te vuelvan a ubicar de repente por otra vía porque te estás entrecortando y se hace muy difícil poder entender, además escucharte con la atención que corresponde para, además, esta explicación tan interesante sobre los principios de un juez y lo que estaría pasando, obviamente, esta modificación que se pretende y que, bueno, que va avanzando en Israel sobre la ley de razonabilidad, que implica. Pero dejemos que en nuestro equipo te vuelva a llamar porque definitivamente así es muy difícil. Y aprovecho, porque no me gusta perder el tiempo, para también avanzar con las menciones publicitarias, porque ya son las 3:35, y hablarles de los paquetes que ofrece Digitel, paquetes de datos que te van a interesar seguramente, para que te enteres de todo, para que te den like, para que te ahorres. Activa los nuevos paquetes de datos de Digitel para ti, para tu negocio, empresa, que otorgan desde 30 hasta 50% de descuento. Dile adiós a no poder enviar tu mensaje de WhatsApp y dile hola a horas y horas de navegación. Actívalas llamando al 121 en los centros de atención, agentes autorizados o a través de tu ejecutivo de negocios. Más información en digitel.com.be. Publica más. Digitel. Esto fue publicidad. Ahora sí tenemos a Gabriel, aparentemente ya con mejor conexión. Decías, Gabriel. Que esta revolución que se vivió en Israel se extendió durante 30 años y en donde los jueces universalistas, que son activistas, decidieron varias cosas. Decidieron que todo tema político es judiciable y decidieron implementar un montón de reglas para que el juez se transforme en una especie de Platón, en donde el juez sabe más de todo y no respeta siempre la ley, sino que dicta de acuerdo a lo que él supone que está bien. Esto se extendió durante 30 años. Ahora viene un gobierno muy de derecha y quiere corregir todos los hurtos de 30 años de un solo golpe. Y eso provoca la tensión. Ya. Ahora, ¿cómo había funcionado esa manera de hacer justicia tan subjetiva? Y la verdad es que lo que ocurrió fue que ningún sistema judicial del mundo, los jueces fueron tan activistas y de hecho el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos trató al juez presidente que impuso esa doctrina, al juez Aarón Barak, lo trató de un pirata judicial. La verdad es que, te puedo dar un ejemplo, estamos hablando del principio de razonabilidad. Resulta que hay un profesor universitario de una universidad de Israel que apoya el BDS, que es el movimiento para destruir Israel. Él, ideológicamente, piensa que está muy bien destruir Israel. Ahora, el premio Israel es el Nobel de acá.
Y el ministro de Justicia decidió que un profesor universitario que promueve la destrucción de Israel no debería recibir el premio Nobel israelí. La justicia israelí decidió que no era razonable que sus opiniones personales le impidan recibir este premio. Y le anularon esa decisión al ministro de Educación. ¿Te parece normal algo así? Uh-uh. No, no, definitivamente Bueno, la justicia no puede manejarse así, qué angustia. esto fue lo que provocó que un gobierno muy de derecha tenga una ensalada de reformas que quiere hacer, entre ellas la más chiquita es la de razonabilidad. Hay algunas que son muy grandes, por ejemplo, modificar la comisión que selecciona a los jueces para tener dominio y que los jueces sean conservadores y no Mm, universalistas. ya. Pero Netanyahu, o sea, en realidad uno conoce a Netanyahu más o menos, ¿no? De lo que fue su ejercicio anterior. Y se pregunta ahora, bueno, ¿estas pretensiones siempre han sido así? Ahora es que, digamos, se siente con más poder para ejecutar. ¿Cómo es? Yo creo que él nunca estuvo a favor de este tipo de reformas y sí muchos otros abogados. Lo que pasa es que él se quemó con leche porque a él el sistema que tanto defendió lo llevó a juicio en un juicio que no tiene mucha carne. Entonces, después de lo que él vivió en los últimos años con un juicio que es muy Mm, endeble, ahora parecería ser que se quiere vengar del sistema. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los bastiones más importantes, universalistas, o sea, de la izquierda, son la academia, o sea, las universidades, la prensa y la justicia. Entonces, tú lo que tienes hoy en día es a un montón de estos bastiones aliados en contra de Netanyahu, como es lógico. De hecho, la Asociación Médica decía, ¿no? Lo del anuncio de la huelga, y excepto en Jerusalén. Pero uno de los argumentos, por ejemplo, quien es presidente de la asociación llegó a decir, la supresión de la ley de razonabilidad es un peligro real y tangible para el sistema de salud y los equipos médicos y no es una preocupación teórica. Pretendemos agotar todos los procedimientos y medidas a nuestro alcance para combatir el mal del decreto. Pero ¿de qué manera, de acuerdo a lo que estás contando, significaría un peligro para el sistema de salud y los equipos Bueno, médicos? ante todo, la justicia ya declaró que no podían hacer esa huelga porque era una huelga bajo una cuestión política y no que nada justificase. Entonces se le anularon la huelga, o sea, les duró unas cuantas horas y además parte de los médicos decían, esto es una huelga política y por lo tanto no nos representa a nosotros que no estamos en contra de la reforma. Mm. Ahora bien, ¿qué dice un médico que está en contra de la reforma? Dice, si un ministro dice que no podemos operar a, por ejemplo, cristianos, bueno, un juez podría decir que no es una decisión razonable y entonces de esta forma afectaría los servicios que un médico debería dar a todo ciudadano por su juramento hipocrático. Eso es la teoría. Lo que pasa es que los Mm. jueces tienen un montón de anclas para anular una decisión irracional como la que te acabo de nombrar ahora. Por ejemplo, Ujú. pueden decir que está violando una ley básica, que es como una constitución, que es la defensa de los derechos humanos. O sea que Exacto. tienen un montonazo de anclas. No por esta ancla de razonabilidad es que se termina la democracia, ni mucho menos. Por eso, en general, lo que estamos viendo es que se ha extremizado tanto el diálogo en Israel que los que dominan el diálogo no son los moderados, sino son los radicales, los manifestantes que te dicen que Israel dentro de poco va a ser igual a Turquía o a Hungría, y los radicales del gobierno que no están dispuestos a ceder en nada. Mm. Claro, ahora de acuerdo a tu punto de vista, me gustaría conocerlo porque siempre te consulto además como analista y te has especializado justamente en el tema de conflictos en el Medio Oriente, incluso hacen comparaciones con otros países como bien dices, y se podría dividir Israel en dos partes. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es más democrático? Mira, ante todo, Gladys, te digo que estoy estudiando en tercer año de abogacía, o sea que yo hace Mm, tiempo que vengo argumentando analizando el que el sistema sistema. judicial en Israel tiene problemas y Mm, que hay que reformar un montón de cosas porque el activismo excesivo de los jueces hace que un abogado entre a juicio y no sepa el resultado posible porque el juez puede decidir cómo se levantó esa mañana. claro, qué Entonces loco. el principio de abogacía, el principio de previsibilidad se ve roto por este tipo de jueces. Entonces, eso por un lado. Ahora, lo que yo sí creo es que eh, en la historia del pueblo judío, muchas veces las discusiones políticas llevaron
a separaciones físicas. En los que leen la Biblia, la historia del reino de Judea, que se separa del reino de Israel, la guerra entre hermanos, las distintas corrientes dentro del mundo judío, fariseos, seduceos, esenios y demás, no es algo nuevo en el pueblo judío, a tal punto que las discusiones políticas llevaron al asesinato de un primer ministro. Entonces yo creo que si no se calma la situación, puede ser algo especialmente grave, y a todo esto los que están disfrutando, frotándose las manos, son Irán, Hezbollah, Hamas y todos los que de por sí quieren destruir Israel. Que quieren a Israel débil, ¿no? Además distraído, en este caso con los problemas locales, en esa defensa de las amenazas de esos vecinos, ¿no? Y ahí también con relación al tema económico, la economía de Israel está fuerte. Benjamín Netanyahu, ¿cómo la tiene como pues, presidente dentro de este conflicto que sin duda desestabiliza? ¿Cómo ves a Israel para los próximos meses o años? Bueno, hay un montón de personas que dicen que también la anulación de la ley de razonabilidad va a afectar la economía de forma terrible, porque un montón de empresas no van a querer invertir en Israel y que los mejores cerebros se van a ir del país, y todo tipo de escenarios catastróficos. Yo no creo que se le deba creer a la gente que no te haga un análisis moderado de la situación y que no te plantee los claroscuros de la situación. Cuando alguien te dice que esto es el fin de la democracia, que todo está mal y que Israel no va a ser más democrático porque se anuló el principio de razonabilidad, mi consejo es que cambies de canal y te pongas a ver Mickey Mouse, que es más divertido. Como en todo, ¿no? Los conflictos que uno debe, bueno, tratar de moderar en el análisis, pues moderar a los radicales o tratar de no poner tanta atención justamente en esas posturas radicales que para nada contribuyen, todo lo contrario. Y de hecho, ya para cerrar, te comento aquí o agrego lo que fue, ¿no?, la expresión de un historiador israelí, seguramente lo conoces, Tom Seyev, que dijo que era el comienzo de todo un plan para cambiar los valores básicos de la sociedad. A mí los valores, bueno, yo estoy siempre en defensa de los valores y me preocupa porque si hay una cosa que, por ejemplo, hizo un sistema como el cubano fue eso. Y así un largo etcétera de comparaciones, pues tenemos otras historias. En ese caso, ¿qué comentas tú? Mira, ante todo sabemos la ideología de Tom Segev, y él no necesita esta cláusula de razonabilidad para opinar lo que opina sobre el Estado de Israel, que el 90% de sus comentarios son negativos o muy negativos. Ahora bien, lo que sí te digo es que realmente el problema que hay detrás es mucho más profundo de lo que aparenta, y es que estamos viviendo un cambio demográfico, Gladys, en el país. El país fue fundado por socialistas, laicos, y este país se ha transformado cada vez más en derechista religioso. Entonces, cuando tú ves una situación así, la vieja élite no quiere que la nueva élite gobierne. Entonces, ese es el trasfondo, y te lo voy a decir con un ejemplo. Cuando hoy en día en alguna ciudad de Israel tú ves una ambulancia rescatando a una persona que está a punto quizás de estar herida, si adentro de esa ambulancia hay una persona anciana que está por morir, el Partido Laborista perdió un voto. Y si hay una mujer embarazada por parir, la derecha ganó un voto. Es increíble, pero hay un cambio demográfico terrible en Israel. Te dejé escuchar, yo no sé si la interrupción fue tuya, pero si puedes repetir la idea. Si hay un anciano adentro, ¿qué pasa? Si hay un anciano que está yendo a la ambulancia y se va a morir, la izquierda perdió un voto. Y si en cambio hay una mujer embarazada que está por dar a luz, la derecha está por ganar un voto. Wow, ya entendí. Ok, listo, la comparación, ¿no?, de lo que son las generaciones y las posturas que tienen. Gabriel, te agradezco mucho, como siempre, tu aclaratoria, explicación sobre lo que está pasando en Israel. Pues como siempre, la unidad es un valor esencial y en este momento ese sí es, ¿no?, definitivamente un valor que está muy afectado en lo local, hacia adentro, y hace vulnerable, obviamente, a Israel en lo que es su defensa ante tantos enemigos que tiene el mundo. Igual, ¿quieres que te haga reír un poco? Ajá. Te desafío a que hagamos otra entrevista de un nuevo libro que publiqué, que se llama 50 traumas eróticos de Tinder, sobre personas que se encontraron por Tinder y sufrieron cosas muy raras.
Ah, no, listo, cambiamos de tema, ahí te lo dejamos. El equipo ya está anotando. Gracias, interesantísimo, lo hablaremos, claro que sí. Feliz tarde, Gabriel. Cuídate mucho, Gabriel Betajal, periodista, especialista en terrorismo islámico, experto en Medio Oriente. Cuando estuve en Israel tuve oportunidad también de compartir con él allá una charla maravillosa justamente sobre el Estado de Israel y bueno, la historia además que explica mucho de lo que hoy es. Y hacia dónde está apuntando además la población israelí. Son las 3:47, vamos con la doctora Mercedes Schnell, pero antes me falta hablarles también de